Sientes que no vives tu propia vida, que no tienes esa fuerza para tomar decisiones y sientes vacíos que no sabes cómo llenar. Puede ser que estés viviendo una vida que no te pertenece. Hola gente hermosa, soy Melanie Díaz y te comparto mi experiencia en mi crecimiento personal, espiritual y mi sanidad interior. Todo sustentado desde la evidencia de la neurociencia, epigenética y psicología. Y lo más importante, de la mano de la energía creadora y fuente de toda vida, Dios. Estamos en la era de lo tóxico, ¿no? De los amigos tóxicos, la novia tóxica o el novio tóxico, y ahora ya llegamos a la familia tóxica. Es una moda ahora. La familia es un grupo de personas con lazos o vínculos de parentesco de sangre o legal, donde hay un orden familiar, donde los padres dan y los hijos reciben. Cada uno tiene un rol. Los seres humanos somos sociables por naturaleza y siempre queremos pertenecer, es normal. Siempre queremos ser importantes, ser queridos, y nuestro primer clan donde queremos ser aceptados es nuestra familia. El problema es cuando queremos encajar anulando nuestra esencia. Creamos una personalidad donde nos ponemos máscaras para pertenecer a ese clan familiar y ser aceptados por la familia. Nos esforzamos y siempre, aunque nos esforcemos, tenemos ese vacío de no pertenecer. Cuando crecemos, crecemos con carencia, ¿no? Carencias afectivas y hacemos todo desde el no soy suficiente. No soy suficiente como persona, no soy suficiente lo que doy, no soy suficiente lo que hago. Vives para cumplir las expectativas familiares, lo que esperan de ti, y muchas veces tomas roles que no te corresponden, como hijos que hacen de padres de los padres o hermanos que hacen de padres de los hermanos. Y surge también las lealtades ocultas. Es cuando tienes una lealtad a un miembro de la familia o a la familia como tal y tomas el rol de ese familiar, llevando su carga emocional para equilibrar, o tomas cargas familiares para dar orden en la familia. Hijos que perciben que sus madres no cuidan bien de ellos en la niñez y toman ese rol de cuidadores de la madre, ¿verdad? Como no me das el afecto y el cuidado suficiente, pues yo voy a tomar ese rol de cuidar de ti y de mí. Ahora yo soy la adulta, dice el niño, la niña, o yo soy un adulto y cuido de ti. Y siempre con estas lealtades ocultas lo que se está evitando es de traicionar a la familia, de traicionar al clan, de pertenecer a ese clan. Y aparte de mantener un orden en la familia, un equilibrio en la familia. Estas personas cuando crecen no se permiten sobresalir o tener más dinero que la familia porque cree que traicionan al clan. El hijo que quiere una carrera, suele pasar mucho cuando el hijo o la hija quiere una carrera, pero su padre le dice otra. Normalmente hay veces en la que ellos tienen, los padres tienen, o la que ellos ven como que les va a dar dinero. Y el hijo toma esa carrera aún sin gustarle, pero por darle gusto a su padre, pues la toma. Esa es una lealtad oculta. La película Encanto, que es una película que se ha hecho representando la cultura colombiana, representa muy bien las lealtades familiares, ¿verdad? Como la matriarca es la que quiere mantener ese control, ¿no? En su orden, en el orden que ella percibe, ¿verdad? Y quiere mantener el control para que todo esté bien, para que todo esté perfecto, ¿sí? Ahí se representa súper bien las lealtades familiares. Hasta que un miembro rompe ese orden impuesto y sana a la familia, que también lo vemos en la película. Cuando tienes estas lealtades ocultas, no te permites vivir tu vida ni ser tú mismo.
con tus propias emociones, ni te sientes merecedor y sientes que traicionas. Cuando estuve estudiando sobre esto de las lealtades ocultas, me di cuenta que tenía una lealtad a mi abuela. Nosotros, por lo menos en mi familia, a mi abuela que ya ha fallecido, le decimos mamita, ¿verdad? Aquí tengo una foto de ella. A ver, ahí. Esta soy yo, por supuesto. Esta es mi mamita. Y bueno, esta soy yo también. Este es el parque pues ya no me acuerdo, el parque de las palomas, o ahí en Cali, ya no me acuerdo. Pero bueno, esta es ella. Y el marquito no lo he cambiado porque ella lo tenía así. Ya, claro, está súper viejo porque lo tenía hace muchísimos años. Bueno, lo voy a dejar aquí. Cuando empecé a investigar sobre las lealtades ocultas, me di cuenta que tenía una lealtad a mi mamita, ¿verdad? Y ¿cómo me di cuenta de eso? Bueno, hice un orden familiar representándolos en figuras. Cuando se hace un orden familiar se representan en figuritas. Hay quienes lo representan en muñequitos, ¿verdad? De maderita o de esos bloquecitos, circulitos. Yo lo representé con objetos porque pues no tenía muñequitos de madera. La foto de los que tenía y los que no, pues muñequitos, no es cierto muñequito, otros en figuritas. Pero para darle nuevamente, decimos que todo esto lo hacemos como símbolo para el cerebro, ¿verdad? Porque el cerebro no sabe qué es real ni qué es imaginario, él todo lo toma real. Así que si tú haces un símbolo de este es mi tío, este es mi mamá, el cerebro lo está tomando real, ¿vale? Entonces todo esto es para sanar, dándole al cerebro esa simbología para sanar. ¿Yo qué hice? Pues por lo menos esta foto que es la que tengo, tomé a mi abuela, ¿verdad? Esta me tomé a mí, con esta me representé yo. Tenía más figuritas, representé a mi mamá, que voy a ponérsela. Tachán, ya apareció. Claro, entonces representaba, este era mi papá, el Quijote. Ya no me acuerdo, yo creo que esta era mi mamá y esta era mi tía Fanny, que fue una tía con la que me crié también. Estuve mucho con mi tía Fanny y con mi tía y con mi mamita, mi abuela. Fueron como las mujeres, aunque me crié con todas mis tías, pero con la que más estaba era con mi tía Fanny y mi abuela, ¿verdad? Entonces estos, pues yo los iba, ay, los iba poniendo de cada uno que representaba quién era quién en mi familia. Entonces en la mesa del comedor lo que hice fue ponerlos en un orden. Pues, ¿cómo yo percibo el orden en que está mi familia? ¿Cómo percibo yo? Entonces mi papá atrás del todo. Sí, señores, lo puse así. Mi papá lo puse atrás del todo. A mi mamita la puse adelante. Pero miren ustedes qué curioso que puse a mi mamita adelante y puse mi foto en vez de ponerla al lado, porque normalmente pues se pone el que representa pues uno aquí y vas poniendo, ¿no? Los que tú, en la posición que tú lo percibes en tu familia. Pero lo que yo hice fue ponerla aquí. Luego caí en cuenta y dije, claro, en las lealtades ocultas que tú tienes al familiar, pues tú haz de cuenta que estás llevando las cargas emocionales de ese familiar. No es solamente que llevas esas cargas emocionales, sino que como que lo estás representando, ¿verdad? Lo puse así, ahí, así, en la mesa. Y al lado puse a mis hermanos, al lado, puse a mis hermanos, a mis dos hermanos. En la parte de atrás puse a mi tía. Y en la parte de atrás de mi tía puse a mi mamá. Luego puse a todos mis tíos, ¿no? Y en la parte de atrás, puse a mi papá. En todo el final. Pues eso era un desorden. Es un desorden. El orden de una familia, el orden que debe tener las familias normalmente, pues los más
antiguos o los primeros, digámoslo así, van primero, ¿no? Luego los hijos de estas personas, luego nosotros y así. Bueno, pues entonces cuando yo ya puse este orden, obviamente fui consciente de que esto había un desorden en esta forma porque estaba con una lealtad oculta a mi abuela. Y segundo, tenía a mis hermanos como si fueran mis hijos. Y tercero, tenía a mi tía Fanny antes que a mi propia mamá. Y a mi papá lo tenía de último. Me hice consciente de este desorden y lo que hice fue pues hacer una carta, dándole gracias a mi familia por todo lo que me habían enseñado, por todo lo que aprendí de ellos, por lo que me habían cuidado, ¿verdad? Como una honra. O sea, les di gracias, les puse que los honraba, los respetaba, respetaba sus vivencias, respetaba sus emociones, respetaba todo su ser, pero ahora elijo ser yo y elijo tomar mis propias decisiones y elijo vivir mis propias experiencias y elijo tomar mi propio camino y elijo vivir mis propias emociones. Y todo trauma que no me pertenece, toda vivencia emocional, toda carga emocional que no me pertenece, se las devuelvo, ¿verdad? Y yo desde ahora elijo vivir mis propias emociones. Esta carta la hice a mi familia materna, que es con la que yo me crié, pero también la hice con mi familia paterna, aunque pues yo con ellos no, sí compartí con ellos, pero no tanto, digamos en los primeros años que son muy importantes de la crianza, pues, me crié con mi familia materna. Cuando ya hice la carta, lo que hice fue leerla imaginándome, estaba todo en la mesa, pues estaban el orden, ¿no?, que tenía. Igualmente cogí mi carta, imaginándome, mencionando a cada uno, mi papá, mi mamá, mis hermanos, aquel, con su nombre, y leyendo la carta, leyéndosela a ellos. El cerebro lo está tomando como real. Ya dijimos que está científicamente probado que el cerebro todo lo toma como real. Entonces el cerebro está viendo a mi familia. Tomo mi carta y empiezo a leerla. Luego de eso que tomo mi carta y ya la he leído, la quemo, porque pues sé que puede quemar, la puedes tirar, la puedes quemar, como cerrando ese ciclo. Ya después de eso cogí nuevamente y le di el orden a mi familia. El orden que era, puse a mi abuela, y ahora que estoy pensando yo no puse a mi abuelo, o creo que sí, yo ya no me acuerdo. Sí, sí lo puse. Sí, creo que sí. Ya no me acuerdo, la verdad, pero el hecho es que puse a... sí, yo creo que sí, porque en la carta lo mencioné. Sí, lo tuve que mencionar porque él hacía unos negocios ahí muy extraños. Entonces no quería que me pasaran su genética de negocio, de malos negocios. Sí lo mencioné. Entonces puse el orden que debe de ir en la familia, pues son, ¿quién vino primero en la familia? Pues los abuelos, ¿no? Puse a mi abuela, puse que representaba a mi abuelo, atrás puse a mis tíos, ¿verdad? Puse a mis tíos, luego puse a mi mamá, y luego puse a mi papá y luego me puse yo al lado de ellos, puse a mis hermanos como hijos que somos, ¿verdad? Lo puse así. Después de eso, como cuando uno ya se casa, uno ya crea un nuevo clan, ya dije yo, pues doy un paso adelante porque ahora los honro y le doy gracias porque pertenecía a ese clan y aprendí de ese clan.
pero ahora elijo formar mi propio clan. Y ya pertenezco a mi propio clan, porque ya estoy casada. Entonces me puse adelante y aquí adelante, dejándolos a ellos ahí atrás, ya creando mi propio clan con mi marido. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, luego de eso estábamos hablando con Pedro y yo dije, bueno, no lloré, no, sí sentí emoción porque se mueve energía, se mueve bastante energía que está estancada. Sentí la emoción al leer la carta, pero nada, yo dije, pues está bien, vale. Y ya hablando con Pedro, ¿qué pasa? Me duché y todo eso, me duché conscientemente de que me estaba limpiando, ¿verdad? Esa energía. Cuando me vino esa tos, pero ya de vómito, pero era impresionante de vomitando, pero era como si es que se me iban a salir las tripas. No era normal, no era normal, o sea, estaba limpiándome de una forma porque es que estamos moviendo bastante energía. Esto no es esotérico, esto no es nada esotérico, solamente estamos trabajando con el cerebro, dándole orden y apoyándonos de esa facilidad que tiene. Nos da ese apoyo para usarlo a nuestro favor, pero también muchas veces nos juega en contra, porque de un miedo inexistente nos hacemos una película o un miedo de que un tigre no te va a comer, sino que es algo muy ridículo, no sé, y hacemos toda una película y el cuerpo se nos tensiona, se nos llena de estrés, sufrimos el estrés y luego ni pasa las películas que nos hacemos en la cabeza. Entonces es importante hacer este ejercicio porque muchas veces nos sentimos de que no avanzamos o queremos avanzar pero nos sentimos impedidos. Yo me sentía así, me sentía como que quería avanzar pero no podía porque nos ponemos esos límites de no puedo sobrepasar a mí. En este caso era mi abuela. En este caso era la lealtad a mi abuela. Pues no puedo sobrepasar, no puedo ser feliz, más feliz que mi abuela. No puedo no puedo merecer, no me siento merecedora o no puedo tener más dinero del que tuvo mi abuela. O sea, no puedo ser más feliz que mi abuela. Tengo que ser igual a ella porque tengo que cargar con sus emociones, porque tengo que cargar con sus traumas, porque le debo esa lealtad a mi abuela. Le debo esa lealtad y si no lo hago es alta traición. Sí, sí, suena irrisorio, pero es así. Por eso se llaman lealtades ocultas, porque no la tenemos consciente. Yo la verdad que no lo sabía tampoco. Me di cuenta ahora en mi proceso de emprendimiento que no se me estaban dando las cosas bien y era mi miedo a sobresalir, mi miedo a sobresalir, mi miedo a ser más de lo que fue mi abuela. Mi abuela fue una persona con un carácter muy especial, muy complicado. Mi abuela tenía un carácter muy complicado, era muy buena emprendedora, eso sí. Ella te cosía, trabajaba de lo que así que me acuerdo, hacía comidas, ha sido así, pues una mujer típica latina, ¿no? De trabajadora, también era emprendedora, hacía sus costuras y todo el tiempo estaba con su costura. Y con nosotros era mejor, ¿verdad? Como con los nietos, pero con los hijos pues tenía otra forma de ser especial. Ella normalmente tenía mucho enojo y ese enojo también suele ser por desvalorización. Cuando hay una infidelidad en la familia, o digamos en ese caso que fue en mi abuela, pues se genera una desvalorización. La persona se siente desvalorizada. Y si esta persona no suelta esa energía de una forma equilibrada, pues se crea o la suelta
en una forma desequilibrada de enojo y de ira. Pues ella mantenía mucho enojo y mucha ira y bueno, muchas veces sí, nosotros como nietos sí disfrutábamos con ella, disfrutamos muchísimo con ella, pero bueno, los hijos ya era otra cosa. Y es muy curioso porque así como la genética se hereda, los rasgos de nuestros padres se heredan, pues también se heredan emociones y se heredan cargas emocionales y se heredan traumas. Y no solamente de nuestros padres, de nuestros antepasados. Y ahora con el descubrimiento de la epigenética, que se lo menciono siempre al comenzar, que eso también es una ciencia que hace poco se ha empezado a investigar o se ha querido dar a luz, porque una cosa es que ya lo sepan y otra cosa es que lo quieran dar a luz, no les interesa mucho. Donde se ha descubierto que los genes se pueden activar y se pueden desactivar. O sea que eso de que yo tengo una enfermedad heredada, eso ya no va. Porque tú, aunque heredes, que seas propenso a la enfermedad que tuvieron tus padres, ya con la epigenética se ha descubierto que tú puedes activar y desactivar esos genes. O sea, tú puedes activar esa enfermedad o desactivarla. Y esto todo va con la creencia. Dependiendo de la creencia que tú tengas, pues así mismo tú la creas y lo activas y la desactivas. Y aquí se confirma la cita bíblica donde dice que Dios visita la maldad desde la tercera y la cuarta generación. Se confirma con la herencia. Y también otra cita que dice, ya no se dirá más que el padre comió las uvas y el hijo le dio de entera, ¿verdad? Se confirma esa herencia que tenemos de traumas y de emociones, no solamente de nuestros padres, sino de nuestros antepasados. Por eso cuando hice la carta hasta de mis antepasados, que no sé quién coño es, pero también los honré y les devolví sus cargas emocionales, sus vivencias, porque muchas veces los miedos no son nuestros. Por eso les decía en la intro que muchas veces nos sentimos con vacíos o nos sentimos que no vivimos, que somos espectadores de nuestra vida. Y son porque tenemos miedos que ni son nuestros, son miedos de nuestros antepasados, que han vivido traumas y todo eso, o sea, como no lo han soltado, no lo ha liberado esa emoción, pues se ha venido pasando de genes en genes, de generación en generación. Y hubo un caso muy curioso de eso que les estoy hablando, de un joven que cuando cumplió los 19 años dice que un día a la madrugada se despertó y con mucho frío, que le dio mucho frío, y desde ahí no volvió a dormir nunca más. O sea, que no se permitía dormir, se iba a quedar dormido y se despertaba. Y era que tenía miedo a dormir porque tenía miedo a morir. Y ese miedo le empezó desde los 19 años y buscó psicólogos, buscó ayuda en terapeutas, en psicólogos y no le daban con lo que él tenía. Cuando ya él fue a un psicólogo, pero es un psicólogo especial, que esto lo escuché en el audiolibro de Este dolor. ¿Cómo se llama? Este dolor no me pertenece. Creo que se llama así el libro, Este dolor no me pertenece. Y ese libro es súper bueno, la verdad que es genial ese libro porque pues ahí te habla de todas esas emociones y esos miedos que heredamos que no nos pertenecen y ya como que le da mucho sentido a cosas que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así? ¿O por qué yo misma me pongo la zancadilla? No, te autosaboteas. Vas a tener éxito y te autosaboteas. Vas a obtener algo, vas a obtener un beneficio o algo y te autosaboteas. En el momento que quieres ya ser feliz, te autosaboteas. Es como que no te lo permites. Y muchas veces es por estas cargas que vienen de generación en generación en nuestra familia, que no nos dejan sobresalir, no nos dejan actuar. Muy bueno el libro, se lo recomiendo. Y este chico fue donde él, del autor del libro, y habló con él. Entonces él tiene una forma
de dar sus terapias y lo que él que pregunta es ¿qué es lo peor que te podría pasar? Entonces él decía que morir. Entonces empezaron a investigar en sus antepasados y no tan antepasados porque resulta que un hermano de su madre había muerto congelado en la nieve a los 19 años y habían ocultado a ese tío, que sería el tío de este chico, lo habían ocultado. Cuando se ocultan también, ¿se acuerdan de no menciones a Bruno? No, creo que era así. Entonces más vale que lo entendieras porque iba a pasarte muy pronto. No se habla de Bruno, no se habla de Bruno. Pues pasa igual. Cuando se oculta a una persona, cuando no se habla de una persona o cuando una persona muere y no se habla de ella, no se le da ese permiso, no se le da ese orden, su espacio, aunque haya muerto en la familia, más que todo cuando son esas muertes trágicas que se ocultan, ¿no? O cuando son situaciones de injusticia que hay en la familia, situaciones de un familiar que mató a una persona y eso se oculta, cuando hay situaciones fuertes, ¿verdad? O una persona que la llevaron a un psiquiatra porque pues se volvió loca y la persona por vergüenza pues oculta a esta familiar y digamos se suicidó o lo que fuera y la familia oculta a ese familiar. Pues cuando se ocultan estos familiares lo que pasa es que esa información no se oculta, o sea, eso no se tapa, eso se queda en los genes y se transmite por los genes, porque esa energía quiere salir. Entonces, si no se saca cuando pasó la situación, ¿verdad? Se saca de una forma equilibrada y normal, va a seguir hasta que ya le den su espacio, o sea, hasta que la suelten con normalidad. Por eso dice que la verdad nos hace libre. Cuando ya este muchacho investigó en su familia y se dio cuenta cuando la mamá le contó de que su hermano había muerto en la nieve congelado, que lo habían encontrado congelado, y no le había dicho a su hijo, no le había contado, y eso lo habían ocultado, pues como era tan doloroso, que ahí entramos en el video de sentir las emociones, era tan doloroso la pérdida, pues para no sentir el dolor al hablar de esa persona, pues lo que hicieron fue ocultarlo, pero ese dolor se sigue transmitiendo hasta que ya se pueda sanar. Eso es lo que pasa en la familia. Ya cuando el chico se dio cuenta de su tío que había muerto así, pues lo que hizo fue eso, imaginarse, gente, no es que va a hablar con el muerto, la persona ya está muerta. Esto no es ¿cómo es? Espiritismo. La persona ya está muerta. Lo que va a hacer es al cerebro darle el símbolo de que está hablando con la persona para que el cerebro lo tome real y para que el cerebro haga toda su actividad para sanar. Lo que hizo el muchacho fue honrarlo, respetarlo, darle su lugar, es honrarlo, ¿verdad? Tío, te reconozco, haces parte de la familia, pero este miedo no me pertenece, este miedo no es mío y te lo devuelvo y yo sé que tú vas a estar orgulloso de que yo tome mis propias decisiones y elija mi propio camino. Pues el muchacho sanó. Luego volvió a dormir. Y así muchos casos, el hombre en su audiolibro habla de muchos casos de personas que sentían que se querían morir, que se iban a morir con miedo, ¿verdad? Y querían morirse, querían suicidarse. Y cuando el terapeuta les preguntaba, ¿y cómo quieren morir? Decía, quiero morir incinerada, quemada, porque no va a tardar. Para ellos, para mí una muerte súper fea, ¿eh? Pero para ella decía que morir quemada que no iba a durar mucho. Resulta que en sus antepasados habían muerto casi la familia completa quemada, había muerto,
Y ese dolor que era de su abuela, ese dolor de que toda su familia había muerto quemada y que ella no había muerto, entonces le hacía sentir dolor, le hacía sentir sola, abandono y aparte le hacía sentir culpable de que ella pues no tenía el derecho de vivir cuando su familia estaba muerta. Ese dolor no lo sanó, lo ocultó porque no lo quiso sentir, se lo transmitió a su generación hasta llegar a su hija, a su nieta, perdón, y la nieta pues lo sacó en una ansiedad y en depresión y en querer suicidarse. Y un dato muy curioso es que cuando nuestras abuelas estaban embarazadas de nuestra madre, los óvulos de nuestra madre ya estaban ahí, o sea, se crearon dentro de cuando ya estaba a ver si me voy a explicar bien. Cuando la abuela está embarazada de la hija, los óvulos, a ver cómo le explico, coño. A ver. Cuando mi abuela estaba embarazada de mi madre creó, se formó los óvulos del que yo iba a nacer. O sea, que estaban 2 generaciones dentro de mi abuela. Esto tiene peso. Esto tiene muchísimo peso porque son 2 generaciones dentro de mi abuela. Porque ya estaban ahí formados los óvulos. Se dice que se forman todos los óvulos que vamos a tener las mujeres de toda la vida. O sea que el óvulo mío ya estaba ahí formado cuando mi mamá estuvo en la barriga de mi abuela. Entonces todas las vivencias de mi abuela se van a pasar a mi madre y así mismo por ahí. También va y cojo yo también. Así que es muy importante las mujeres que quieren tener hijos, las mujeres que ya tienen hijos, que entiendan toda esta herencia que no solamente se heredan los genes de tus rasgos, de tu color de cabello, de tu color de ojos, sino que también se heredan emociones no sanadas y traumas no sanados, dolores no expresados. Y se heredan también desvalorización. Decíamos que cuando una persona cuando una persona vive infidelidad, esa desvalorización también se pasa. Ustedes son únicos, especiales, diseño de Dios. Hay cosas que podemos ir moldeando o creando de nuestro carácter, pero ya la esencia está allí, no parte de cero. Para crear tu carácter, el que tú quieres sin necesidad de imponernos máscaras para ser aceptados, para pertenecer a un clan. Aprendamos a cerrar ciclos con amistades que ya no nos aportan o que nuestra amistad no les aporta. A poner límites aún con nuestra familia y permítete ser libre y ser feliz. Resplandece, pues ha venido tu luz.